Bendiciones a todos. Dios les bendiga en esta hora. Un saludo cordial a cada uno de los que están en sintonía de este canal 100% para compartir palabra de Dios, 100% un canal para bendecir tu vida, y estoy declarando sobre ti la bendición de Dios en esta hora, y que la presencia de Dios te guíe a toda verdad y a toda justicia. Quiero compartir contigo una palabra de parte de Dios, como cada semana compartimos, y quiero compartir una palabra sobre un tema importantísimo, muy importante, como todos los temas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y este tema habla sobre el arma más usada por el adversario en contra de los hijos de Dios, sobre todo en contra de aquellos que le sirven al Señor con un ministerio, con una asignación que Dios haya entregado. A cada uno nos ha entregado Dios un ministerio asignado para servir a Dios en esta tierra. Pero hay un arma que el enemigo utiliza para detener a aquellas personas que le sirven a Dios. Y esa arma es el temor. El temor es un arma usada por el adversario. El temor nos paraliza. ¿Sabes? El temor te quita el escudo de la fe. El escudo de la fe se debilita cuando viene el temor. Amén. Por eso en esta hora vamos a hablar de esto y vamos a poner como ejemplo un hombre conocido por ser un profeta que mató a espada todos los profetas de Baal, y fue una acción totalmente guiada por el Espíritu de Dios para demostrar quién era el Dios de Israel y para avergonzar a los profetas falsos. Y en esta hora quiero hablar de este hombre, y esta historia la encontramos en el libro de los Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 17. Amén. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 17. Vamos a leer unos versículos de esta porción y vamos a dejar que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestro corazón, porque necesitamos escuchar su voz. Dice el versículo 3 del capítulo 19 del primer libro de los Reyes. Dice así: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate
y come. Elías miró hacia su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó y comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Vemos a un profeta, el profeta Elías, hombre de Dios, hombre que tenía el Espíritu de Dios, la unción de Dios, pero llegó un momento en que huyó por las amenazas de una mujer endemoniada llamada Jezabel, cuya sentencia era de muerte. Amén. Y es que estábamos hablando al principio de un arma que el enemigo usa contra las personas y sobre todo con las personas que le sirven a Dios, y es el temor. El temor nos deteriora la fe. En Efesios capítulo 6, hablando sobre la armadura de Dios, la vestimenta de un soldado, simbólicamente, el escritor recomienda que nos revistamos siempre de esa armadura, pero no es tanto mencionarla, no es tanto recitar esa palabra y decirme me visto con la armadura de Dios. No es una vivencia, es que esa palabra sea real en nuestra vida. El escudo de la fe es lo que ataja, lo que apaga los dardos de fuego del maligno. Y es que Él no se queda quieto cuando ve que una persona está avanzando y le quiere servir a Dios. Él siempre trata de detenerla. Y si Él logra tumbarle el escudo, Él se da cuenta que la persona queda totalmente expuesta y vulnerable para Él lanzar esos dardos de fuego que van a dañar nuestra vida espiritual. El profeta Elías se escondió porque él escuchó las amenazas del enemigo a través de una mujer, y el temor por su vida, después de haber vencido y de Dios el Padre demostrar tan grande poder y tan grande respaldo hacia su profeta, este profeta se llenó de temor. Sabes, es que cuando nosotros escuchamos la voz contraria, la voz del enemigo, es allí donde él logra infundir el temor. Y sabes, vivimos en un tiempo, en un mundo donde todo lo que tú escuchas es noticias de terror, de temor. Por eso el profeta de Dios, el hombre y la mujer que tienen esa unción de Dios y ese encargo de parte de Dios,
de proclamar su nombre y su palabra. Debe vivir más tiempo en la presencia de Dios. No escuches tanto lo exterior, las voces de afuera, porque esas voces te van a infundir temor y te van a hacer pensar como piensa todo el mundo. Métete más bien en la presencia de Dios y cierra tus oídos a las malas noticias que bombardea el sistema cada día. El Señor ha prometido cuidarnos y guardarnos. El temor se apoderó del profeta Elías. Y sabes que cuando el enemigo te llena de temor, tu fe empieza a menguar. Tu fe, tu escudo se empieza a averiar. Y él tiene totalmente empieza a tomar sobre ti dominio, porque empiezas a temer y empiezas a mirar las circunstancias, y cada vez que miras se hace más fuerte lo que está alrededor de ti, y tu mente te juega una mala pasada, porque tu mente se llena de temor. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y es muy difícil cuando nosotros miramos con estos ojos materiales lo que está sucediendo alrededor de nosotros y no abrimos nuestros ojos espirituales para ver como Eliseo en su momento. Sus ojos veían los carros de fuego que estaban alrededor de ellos cuidándolos, y tuvo que orar por su siervo para que pudiera ver, porque su siervo estaba lleno de temor. A veces nuestros ojos materiales nos hacen mirar las cosas que están a nuestro alrededor. Tenemos que pedirle al Dios visión espiritual para poder también ver, percibir sentidos espirituales, para percibir el acompañamiento espiritual, los ángeles que Dios ha mandado a cuidarnos. ¿Sabes? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos una vida diaria de lectura, ojalá y pudieras leer la palabra audiblemente, entonces nos vamos a llenar de ese poderoso escudo que el enemigo no podrá romper, para traspasarlos y para enviar esos dardos de fuego y dañarnos. Muchos siervos de Dios de esta época se han escondido y estamos, ¿sabes? El enemigo quiere llevar a que enterremos los ministerios. Este hombre de Dios se metió en una cueva, y así hay personas hoy en día. Este tiempo difícil, un año 2020 y un año 2021 que ha empezado también un poco difícil por lo que está sucediendo, ha llevado a que muchos se metan en una cueva y entierren su ministerio y sus dones, porque están escuchando las malas noticias, ¿sabes? Desecha las malas noticias y pégate de las promesas de Dios, porque el Señor dice en su palabra que en tiempo de prueba, en tiempo de angustia, Él nos sustentará.
Dice en su palabra que Él nos esconderá en su tabernáculo en el día malo. Y entonces, ¿por qué estamos guardando nuestro ministerio y por qué hay muchos escondidos en una cueva de temor? Porque las amenazas que el enemigo lanza cada día a través de los medios han tocado sus mentes y sus corazones, se ha debilitado la fe. Igualmente, este hombre de Dios se mete en una cueva y se deprime de una manera tan terrible que quiere morirse, solo quiere dormir. Pero sabes, el Señor que te conoce hoy te está tocando y te está diciendo: levántate, levántate y come. Le dijo el ángel de Jehová al profeta y le colocó una torta de pan y un jarro de agua. Come la palabra de Dios, el pan de vida. Come esa palabra que te fortalecerá. Ahí están las promesas que tú y yo necesitamos para seguir adelante. Y bebe, aleluya, bebe del agua del Espíritu. Bebe para que te fortalezcas. ¿Por qué? Si no, tu vida espiritual va a quedar en cenizas. Y eso no lo quiere Dios, porque Él sabe quién eres tú, Él sabe quién soy yo. Él nos conoce a todos y Él sabe lo que ha puesto en ti. Y Él sabe que tú puedes levantarte y largo camino te espera. Amén. Entonces, debemos recordar que tenemos un Dios soberano y todopoderoso que domina sobre todas las cosas. A nosotros a veces se nos olvida que el diablo se tiene que sujetar al Padre Dios, que ese no puede hacer lo que quiera si tú no le das derecho legal. Así que sumérgete más bien en el río de Dios. Busca su presencia, busca el pan de vida. Amén. Lo primero que llega a nuestra vida para debilitar nuestro escudo es el miedo. El miedo hace que nosotros nos paralicemos, que se paralice todo. Y dice el versículo 3 de capítulo 19 que Elías tuvo miedo de las amenazas. Y es que el miedo es algo natural del ser humano. No podemos decir que no tenemos miedo, pero, ¿sabes? Inmediatamente nosotros debemos buscar al Señor en oración y decirle: Padre, tengo miedo, fortaléceme. Sé que tú eres más grande que todo lo que pueda venir. Esto fue lo que hizo otro hombre que estuvo en una cueva. Pero, ¿sabes? Ahí hubo una gran diferencia, porque este hombre en esa cueva no dejó de ser adorador, antes fue testimonio para otros. Y este fue David en la cueva de Adulán. Dice que allí tras de él se fueron 400 hombres. Y David fue ejemplo para ellos. También se metió en una cueva por temor, pero fue diferente la situación de David. Pero sigamos aquí con el profeta Elías. Elías cae en una depresión que no lo deja moverse. Hay gente así, ministerios, mujeres y hombres deprimidos por lo que está sucediendo. Deprimidos queriendo morirse, queriendo que el COVID los mate. Ya hay gente así.
queriendo que ya llegue el día de partir con el Señor para no tener que seguir luchando en esta tierra. Pero sabe, solo Dios sabe el día y la hora en que tú y yo vamos a partir de esta tierra. Y mientras tanto tenemos que luchar como valientes. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Porque el Señor, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. Esas fueron las palabras que el Señor le dijo a Josué para fortalecerlo y de las que nos dice en esta hora a nosotros. Así que Elías estaba deprimido, pero el Padre envió su ángel. Sabes, Él no te va a dejar. Él enviará su ángel a ayudarte. Aunque te quieras morir, Dios te toma y te levanta. Amén. En el versículo 4, Elías le dice a Dios que le quite la vida, porque él ya no quiere luchar más. Pero eso no es de valientes. De valientes es luchar hasta el último día que el Señor nos tenga en esta tierra. Muchos se suicidan, aún teniendo el conocimiento de Dios, pero no resisten porque han decaído y su escudo de fe está averiado. Así que nosotros no podemos dejar que nuestro escudo se caiga. ¿Cómo lo fortalecemos? A través de la palabra, a través de la búsqueda, a través del ayuno, de la oración, de la guerra espiritual. No te puedes quedar quieto. Dios nos ha mandado a pelear la buena batalla de la fe. Vamos a mirar lo que hizo Dios con Elías, y es lo que Dios quiere hacer con cada uno de los que están en esta situación. Dios alimentó con comida del cielo a su profeta. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 5. El siervo de Dios a veces se olvida de las promesas de Dios. A veces nos olvidamos de todo lo que hemos vivido con el Señor y de cómo el Señor nos ha sacado de muchas dificultades. Y eso estaba pasando con el profeta, porque Dios había estado con él en los momentos más difíciles. Allí cuando hubo escasez, Él lo llevó donde una mujer viuda para que lo sustentara. Lo sustentó con agua del arroyo, le envió los cuervos a que lo alimentaran. Pero el profeta, al parecer, se le había olvidado la clase de Dios a la cual él le servía. Pero Dios vino y lo alimentó con comida del cielo. Amén. Su palabra nos fortalece, sus promesas nos animan. Amén. Segunda cosa que Dios hizo con el profeta y que también quiere hacer con cada persona que está en esta misma situación, le ordenó salir de la cueva. Sabes, la cueva no es lugar para ti y para mí. La cueva es un sepulcro. En el tiempo antiguo las cuevas eran usadas como sepulcros. Así que una cueva no es lugar para ti ni para mí. El Señor le dijo, sal de la cueva, sal de ahí. En el versículo 11 del capítulo 19. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. La cueva no es lugar para el profeta, la cueva no es lugar para el evangelista, la cueva no es lugar para el Hijo de Dios, para la hija de Dios. Sal de ahí y ponte en el monte. El monte es el monte de la oración. El monte significa la presencia de Dios, donde podemos encontrar su presencia, y es en oración. La cueva no es un lugar para ti, la cueva es un sepulcro.
allí hay muerte, muerte espiritual y muerte física. Dios te quiere en el monte de la oración. Ponte allí, porque allí Dios te hablará. Y tercera cosa que Dios hizo con el profeta, lo hizo regresar por el mismo camino. Primera de Reyes 19:15. Versículo 15 dice: entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel, y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel-Mehola, para que tome tu lugar como mi profeta. Mira todo lo que le hace falta por recorrer a este hombre de Dios. Muchos de nosotros hemos recibido la orden de regresar por el mismo camino porque nos quedaron cosas sin hacer. Y el Señor quiere que todo lo que Él asignó para nosotros se cumpla. Sabes, no te vas a morir hasta que el Señor cumpla su propósito en ti y en mí. No nos vamos a ir de esta tierra. El Señor nos fortalecerá para poder seguir adelante y cumplir lo que nos hace falta. ¿Cuántas cosas le hacía falta a este profeta cumplir? Ungir 2 reyes y además ungir a su sucesor como profeta. Amén. Gloria al Señor. Cuando Dios nos hace recordar lo que hemos dejado de hacer, debemos retomarlo y obedecer, porque ahí hay bendición. Si tú has recibido de parte de Dios un ministerio y Dios te ha ordenado hacer cosas y no las has hecho por temor, es tiempo de salir de la cueva del temor y regresar por el mismo camino que dejaste y cumplir eso que Dios te encomendó, porque Él te lo asignó a ti, porque Él sabe que tú eres el indicado para hacerlo. Así que regresa por ese camino. No quieras ya tirarlo todo y partir con el Señor, porque si no es el tiempo tuyo, no lo hará Dios. Amén. Gloria al Señor. El profeta había hecho cosas maravillosas en nombre de Dios, pero no podemos vivir de los recuerdos pasados, de lo que Dios ha hecho en el pasado. Tenemos que vivir un presente lleno de gloria, lleno de poder, y prepararnos cada día, porque cada día el reino de los cielos sufre violencia y los valientes son los que lo arrebatan. Entonces Dios no quiere que estemos allí sumergidos en la tristeza, en la cueva de la desesperación, sino que nosotros tenemos que salir e ir al monte de la oración. Restaura ese altar de oración que dejaste, que menguaste por el temor, por la tristeza, por las pérdidas que has tenido. Pero sabes, no podemos quedarnos llorando por lo que perdimos. Hay mucho que hacer. Adelante con el Señor. Él no te ha dejado. Allí hay muchas cosas para hacer aún. Hay muchas almas que salvar. Hay muchos a quien predicarles la palabra. La ciudadanía de nosotros está en el cielo y no podemos irnos solos. Tenemos que llevar multitudes atrás de nosotros. Así que te levantas ahora en el nombre de Jesucristo
Restauras tu escudo de fe. ¿Y cómo se restaura el escudo de fe, pastora? El escudo de fe se restaura en la presencia de Dios, en la búsqueda de su palabra, en creer sus promesas, en tener una vida diaria de comunión con Dios. Apártate de tanta noticia mala, apártate de tanto escuchar las redes sociales, apártate de ahí, desconéctate y conéctate con el cielo, porque allí hay bendición. No es repitiendo tanto los instrumentos que dice Efesios sobre la armadura de Dios, es haciendo de esa palabra una vivencia, como vamos a ser levantados y restaurados por el poder del Altísimo. Quiero hacer una oración en esta tarde y decirle al Padre Celestial que nos ayude, y que si hay personas sumergidos en la depresión, metidos en la cueva, esperando morirse, sean sacados de allí por el poder del Espíritu. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy estamos aquí delante de ti con un corazón dispuesto, con un corazón receptivo de tu palabra, anhelante de recibir la esencia tuya y de que tú nos fortalezcas para poder cumplir con la asignación profética que nos entregaste desde antes de la fundación del mundo. La preparaste para cada uno de nosotros. Por eso hoy oro con toda esta multitud que ora y que está mirando esta transmisión. Si alguno de ellos está en la situación del profeta, ordeno en el nombre de Jesucristo que esta palabra haga el efecto para el cual tú enviaste, y que cada persona pueda salir de esa situación. Ato y hecho fuera la depresión, ato y hecho fuera todo deseo de morirse, ato y hecho fuera todo conformismo. Declaro que se restaura la fe. Declaro en el nombre de Jesús que tú levantas a cada hombre y a cada mujer para hacer la voluntad tuya, para cumplir con la asignación y con lo que tú le entregaste. Levanta, Señor mío, a cada hijo tuyo y restáuralo como restauraste a tu profeta y le hiciste cumplir lo que le faltaba. Señor, ahí cada persona reciba el toque de tu Espíritu en su corazón. Ángeles de Dios cortando con toda cadena de opresión y con todo espíritu inmundo que está haciendo que las personas quieran morirse, que las personas quieran la muerte antes que vivir y esforzarse. Yo reprendo eso. Ato y echo fuera todo conformismo. Saco ahora los ministerios que estaban enterrados, salen en el nombre de Jesucristo. Ordeno que los ángeles, Padre, tus ángeles, Padre, envíalos a cortar allí toda cadena que ataba las vidas, que se levanten esos hijos tuyos como guerreros fuertes y fortalecidos, Padre, para seguir adelante. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta palabra bendice tu vida, compártela y dale like. Suscríbete a este canal y seguirás viendo cada semana una predicación, una palabra de parte de Dios. Amén.